Hola, estoy agradecido de saludarles. Hoy tenemos un tema bastante complicado. La torre de Vyacheslav Ivanov es un modernismo ruso, pero dicen que el modernismo ruso no existe, pero es una prosa. Detalles de biografía de los escritores del principio del siglo es el San Petersburgo. La torre de Vyacheslav Ivanov, Taurichska 35, tiene su dirección particular. Esta gente, estos escritores que vienen a su piso de Vyacheslav Ivanov y su esposa, en dos palabras es muy difícil de describir la teoría de cultura rusa y de literatura rusa, el simbolismo ruso, que se elabora porque el Vyacheslav Ivanov está escribiendo su trabajo teórico, diálogos. La torre de Vyacheslav Ivanov mejor pone su espectáculo. Allí presenta su escrito desconocido. Allí habían muchos escritores, poetas, músicos, y el destino, su destino propio, el destino propio de la torre de Vyacheslav Ivanov es muy complicado. El arte, el arte de biografía habría que entrar a este tiempo, a este siglo, para entender cómo iba toda la historia. Otra vez repito, es una de las temas, ideas filosóficas más complicadas. Una esfera bastante amplia y el fruto de estos descubrimientos eran unos escritos experimentales que ponían las metas de descubrir los principios de la existencia humana y de la relación, vida humana, relación humana. Ahora permíteme, por favor, enseñarles la presentación. La descripción de autobiografías hace esta presentación un poco más complicada, pero también no podemos solo quedarnos en su arte, en sus escrituras. No se podría definirse solo que fueron unos experimentos de carácter diferente, como espiritual y físico. No se podría decir así. Eran una parte de experimento, de fe de esta gente que estaban abiertos a esta vida. Estar abierto a la vida es, es bastante complicado para nuestro tiempo contemporáneo. Por eso es importante hablar del tiempo pasado, porque la vida no es tan fácil como parece. Aquí está Luis Stepanov, aquí vemos su fecha de nacimiento y de su muerte. Y aquí vemos a Lidia Zenovieva Aníbal, que era una mujer muy libre. No es no es el primer matrimonio, ah, porque y por eso había dificultades a la hora de casarse, y la vida de estas dos personas era muy difícil. Luego, cuando ella murió, escribieron sus vidas eran como dos alas de la misma cruz. Ah, Ellos llegaban a veces a límites y hasta tal punto que a veces permitían incluir a otras personas en su unión. Una de los personajes, de las personas que visitaban la torre, era Olga de Chartres. Ella luego escribe muy bien sobre su arte, y analizando su obra, ella dice que Vyacheslav Ivanov quería mucho el mito de Arión salvado por los delfines. El cantante Arión fue salvado por sus cantos y para sus cantos.
Por eso la torre de Vyacheslav Ivanov es el lugar donde la palabra se vuelve carne. Aquí vemos esta casa en la calle Tabricheskaya, número 35. Así era antes. Y yo quiero decir que hay un libro ah, editado por Casa Pushkin, el Instituto de la Literatura Rusa, sobre la torre. Allí en el instituto hay especialistas muy importantes sobre esta época y sobre este sitio. Por eso lo que les cuento, esto más bien es una compilación de lo que han publicado. Pues aquí aparecen tales personas como Zinaida Gipius, Dmitry Merezhkovsky, Mikhail Kuzmin, Sologub, Brюсов, Chlebnikov, Gorodetsky, Meyerhold, diferentes poetas, escritores, filósofos. Meyerhold es un director teatral, como sabrán ustedes. Para el arte es muy importante impresionar. Si para la vida humana necesitamos las normas éticas, para el arte no podemos repetir siempre y seguir siempre las mismas ideas románticas. Se necesitan innovaciones. La música, el teatro, la literatura no puede seguir siempre el mismo canon. Por eso todas estas personas querían innovar para impresionar a su público. Aquí vemos que Alexander Blok leyó su poema La desconocida en la torre. Luego Kornei Chukovsky, nuestro famoso poeta y crítico literario, decía que también frecuentaba que nosotros nos emborrachábamos con los poemas. Salimos al tejado y Bloch salió con nosotros y le pedimos que leyera y releyera su famosa balada con su voz melancólica. O un famoso poeta crítico, Georgi Chukov, que discute con los literatos de Moscú, se traslada a San Petersburgo y hace amistad con Vyacheslav Ivanov. Ellos de alguna manera eran místicos, místicos en referencia de sentir el ambiente especial de San Petersburgo y por otro lado la idea de que no solo existe el mundo material, sino el mundo trascendente. Acabamos de discutir el tema hasta qué punto uno tiene derecho de tocar, de entrar en este mundo trascendente. En la torre de Vyacheslav Ivanov, ellos no tenían ningún miedo, ah, no temían descubrir los fenómenos del otro mundo. Yo aquí presento las ideas más importantes de su filosofía. En primer lugar, ¿qué era el simbolismo ruso? La primera idea es el recuerdo o la vida antes del nacimiento, el recuerdo de los empíreos, según la idea de Platón, que cuando uno nace, él recuerda algo de la eternidad que había conocido. Uno de los profesores más importantes de la Universidad de San Petersburgo, Boris Averin, nos impartía clases sobre la literatura rusa, sobre Bunin, Lev Tolstoy y otros. Y esta idea de Platón siempre estaba presente en sus clases, en sus conferencias, porque
muchos escritores mantenían esta idea, que la vida de cada persona tiene como recuerdos ocultos y comunes para todos. Y voy a decir que la distancia hasta hasta nuestro nacimiento no es muy grande, sin depender de la edad, pero la diferencia entre mm, el engendro, ¿no? Engendrar la vida y nacer es tan enorme como un abismo. Otra idea, la idea del ascenso, descenso y caos. El ascenso siempre es al dirección a Dios. El descenso es la idea ah, de volver a la gente. Cuando uno ha ascendido y ha visto el mundo desde arriba, tiene que descender y acercarse a las personas. ¿Y qué es el caos? El caos es la idea de los filósofos dionisíacos que dice que el mundo es mucho más complicado que la oposición bien y mal, blanco y negro. Están las verdades, las grandes verdades, pero la vida es mucho más complicada. Por eso, por ejemplo, Goethe dijo una vez, si ustedes quieren fortalecer su personalidad, aniquílenla. Pues esta idea del caos nos dice que lo que tenemos en nuestra conciencia, la construcción, el entendimiento del mundo que tenemos, no siempre es el verdadero. Por eso estas personas querían lanzarse a sus ímpetus, a diferentes experiencias. Otra idea es el simbolismo como tal, que está centrado en que la idea de la palabra es icónica. Vyacheslav, uno de ellos decía que la palabra es oscura en su última profundidad. Y la palabra es la que crea este mundo, la palabra tiene presencia de Dios. Otra idea es la idea del palimpsesto, una idea bastante complicada. Hay un poema de Vyacheslav Ivanov que se llama ah, Infancia temprana. El profesor que yo he mencionado, Boris Averin, tiene una conferencia entera dedicada al palimpsesto. ¿Qué es el palimpsesto? Es el pergamino donde se escribe algo y luego aparecen capas con otros textos. Y ellos ah, querían ah, imaginar que los significados se descubren cuando se quitan ah, las capas. Otra idea es la experiencia mística, los sueños, la se llama de escritura automática, ah, el cuerpo común y la comunidad espiritual. La comunidad espiritual hay que aclararlo. Hay una palabra rusa que suena como sobornos y es una realia, es una palabra muy difícil de traducir. Yo, por ejemplo, he estudiado no solo en Rusia, sino también en Inglaterra y yo sé que es una palabra, es una noción puramente rusa. Es muy difícil de explicar al público occidental. Para los rusos, la sobornos de esta comunidad es, en primer lugar, la comunidad espiritual de los fieles que se reúnen en la iglesia y rezan. Y ellos, todos ellos, forman como un cuerpo colectivo. Cada uno llega con su cuerpo y como se unen y rezan todos juntos, ellos forman esta comunidad. Todos son hermanos.
Por eso el cuerpo del prójimo eres el mismo tú. Estos simbolistas en su torre trataban de experimentar con esta idea y la distorsionaban porque el cuerpo colectivo para ellos a veces significaba una orgia o amor entre tres, cuatro personas, pero no lo hacían solo por perversos, ¿no? Ellos experimentaban, ellos querían sondear, querían entenderlo de una manera empírica. Y así se esfuerzan para, como ellos decían, ver la vida tal como es. Alexander Bloch, en su libro Transparencia, dicen a propósito, los nombres, los títulos de los libros de Vyacheslav Ivanov eran muy bonitos. Por ejemplo, uno de los libros se llamaba Astros Timoneles, los astros que nos muestran el rumbo. Y en el libro Transparencia, el libro de Vyacheslav Ivanov, cuando Bloch lo lee, dice que este libro es para los que han vivido mucho, pero también los que han pensado mucho. Otro poema muy complicado se llama Lirio, dedicado a su mujer, donde la llama mi lirio, ¿no? Una, la poesía complicada, un poco pesada. Bloch dice que para Ivanov la poesía es un hacer intelectual. La teoría del simbolismo dice que el símbolo no es igual a la palabra. Si el símbolo, para ellos el símbolo es una palabra. Por ejemplo, el aro, el anillo, significa todo a la vez, la letra O, el círculo, lo que sea. Y ellos dicen que un símbolo tiene alma y tiene desarrollo interior. Él vive y renace. Por ejemplo, la cruz. Una cruz es un símbolo, claro. Y Vyacheslav Ivanov dice que el símbolo se desarrolla sobre un círculo. Por ejemplo, la cruz primero era un símbolo de algo malo, de la ejecución, de la deshonra, pero después de Cristo, después de su crucifixión, la cruz se ha convertido en los símbolos más positivos y más queridos. Este es el retrato de Vyacheslav Ivanov. Era un gran intelectual. Hay un escritor, Alexander Etkind, que escribe el libro Хлысты, y allí describe los así llamados trances y describe estos trances o orgias, si quieren. Uno de los representantes del siglo de la Edad de Plata, Rozanov, que frecuentó estos trances, tuvo que dar la palabra a su mujer de no seguir visitándolas. Allí hacían sacrificios, pero no eran sacrificios de animales ni de personas, claro está. Ellos picaban, hacían una, no era una, ellos hacían sangrar el dedo de una judía virgen y luego esta gota de sangre la disolvían con el vino
y luego lo bebían. Ellos siempre querían hacer alusiones con el cristianismo. Si hablamos de las tentaciones, ah, si recordamos las tentaciones de Cristo, tenemos que saber que las tentaciones no siempre es con algo deseado, con algo bueno, sino también hay tentación con lo malo. Un cristiano no tiene que estar triste, ¿no? Y ellos siempre querían hacer paralelos con el cristianismo. Hay un libro que escribió Ivanov sobre Dioniso y los rituales pradionísicos. Y claro que recordaban los rituales de la muerte y renacimiento que trataban de quitar la oposición entre sujeto y objeto, hombre y mujer, sufrimiento y goce. Y cuando ellos hacían o seguían estos rituales, trataban de liberarse y trataban de entender la esencia de las cosas. En el culto de Dioniso, la víctima y el sacerdote se unen. Entonces ellos estudiaban los ritos dionisíacos, los cultos dionisíacos y decían que para entender el estado del alma humana, tiene que salir de lo empírico. Ah, a veces la vida da pasar las experiencias que unos presagian con su teoría, con su filosofía. Tenemos que entender que se acercaba la Revolución Rusa con todos sus horrores y seguramente las personas sensibles a al estado del ambiente presentían lo que venía. Ellos también eran muy sensibles a la noción del elemento, del caos, y luego querían reencontrarse a sí mismos en el Dios. Otro tema es otro símbolo, ah, sol y corazón. Ellos decían que la vida no está en la cabeza, sino en el corazón. No se trataba de un corazón enamorado, sino un corazón del medioevo, el corazón de Cristo que veneraba la religión cristiana católica. En los países católicos, tales como España, ahí está el tema del corazón de Cristo y el corazón de la Virgen. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cogían la idea de la antigüedad y la querían unir con el cristianismo. Hay un poema de Vyacheslav Ivanov, Apollini, donde él evoca las nociones del amor, de la muerte, y evoca también a la Divina Comedia de Dante. Y en este poema él hace la transformación de la menada dionisíaca a la sabiduría divina.
El filósofo ruso Bakhtin también escribió sobre los poemas de Vyacheslav Ivanov. Y él dice que allí aparece el símbolo de la cruz, eh, la cruz del mal y la cruz de la vida. Para Bloch aparece, este símbolo se transforma en la rosa y la cruz. Ellos dicen que la cruz está relacionada con la viña, es el símbolo evangélico, pero ellos lo, lo unen con la viña dionisíaca, con la embriaguez. Además, aparece la idea de la así llamada estampa. Ellos dicen que el símbolo siempre tiene que encarnarse. La estampa es solo una parte del símbolo. Y decían que cada palabra está acompañada por la luz. Es una luz divina que acompaña y que da color a cada palabra. La luz de la palabra que según San Juan ilumina la tiniebla. Se cita un fragmento de un poema de Ivanov para mostrar que en realidad es poesía muy intelectual. Uno de los críticos literarios rusos, Averentsev, dice que el sistema de los símbolos de Vyacheslav Ivanov parece a una bóveda que cubre las iglesias. Hay otros personajes, uno de ellos es Andrei Bielый. Andrei Bielый ha escrito un libro sobre la música y sobre el simbolismo. Y él dice, según Ivanov, la palabra es un símbolo, es una metáfora. Crece de la experiencia, de las pronunciaciones, de las oraciones, como una flor que brota de la tierra. Y la palabra contiene el grano del mito. Bueno, todo esto lo que cuento en realidad parece muy complicado. Y Mandelstam, el poeta Mandelstam, cuando era joven, escribió una carta a Vyacheslav Ivanov y le dice, usted es el poeta más difícil, más oscuro de nuestro tiempo, porque usted sigue su elemento, su naturaleza y se entrega a ella. La mujer de Vyacheslav Ivanov escribe una pieza, una obra teatral llamada Anillos, y luego escribe un poema llamado donde la protagonista encarga a 33 pintores un retrato. Y resulta algo horroroso. Resulta que este poema es como una confesión de amor a Vyacheslav Ivanov, y ella quiere proyectar a sí misma en la protagonista ejecutada por 33 pintores. Zinaida, la mujer de él muere de repente por escarlatina, por una infección, joven,
y parece ser sacrificada a este concepto, a estas ideas. Para entender la obra de Genoveva Aníbal, para mí fue suficiente su relato llamado Lobos. Es muy fácil de leer y habla de temas muy importantes, muy actuales. Muestra lo difícil que es la vida y nuestra actitud hacia ella. Ahí hay una casa real. La protagonista se llama Viera y no le gustan los lobos, ella tiene miedo de los lobos, pero de repente cuando ellos hieren a uno de los lobos, ella dice, miro a sus ojos y me parecen ojos horribles, muy desagradables, pero también ella ve que la bala ha entrado en su cuerpo y el lobo respirando hace mover la bala y ella tiene mucha compasión por ella. Y ella dice que los animales son inocentes. El que es pecador es el hombre. La esencia del encuentro entre la vida y la muerte, ella quiere representarla, quiere analizarla. Así que hay diferentes temas. Cito otro fragmento del poema de Vyacheslav Ivanov. O hay un poema muy interesante llamado слышно, si se oye. Perdón, hay un problema técnico. Este poema sí que está traducido al español. Cito, la mente rusa, intencionada y ávidamente, la mente rusa es peligrosa como una llama, tan irrastreable, tan nítida, una feliz y tristemente. Como una firme mano manejando un compás, busca el polo entre las mareas y la niebla, llevando una tímida voluntad desde los sueños distraídos de la vida como una águila mirando fijamente entre la neblina para seguir el polvo del valle, contemplando la soberbia de la tierra, flotando en una noche mística. Yo me he permitido hacer la comparación de Vyacheslav Ivanov con Thomas Eliot. Um, es interesante porque los poetas a veces ah, trataban de buscar las raíces de la poesía. Y el poeta americano Eliot decía que lo importante no es tu sentimiento o tu sensación, sino tu capacidad de formular tus ideas. Se cita el poema de Eliot. Las rimas interesantes, cheap hotels y oyster shells. Es un ejemplo de la idea de que las secuencias simbólicas no son solo características de la poesía rusa, sino también de la anglosajona. El simbolismo para Europa es Baudelaire, es Verlaine, y en Rusia es este grupo basado en las raíces europeas
pero que ha adquirido sus rasgos especiales. El teólogo y sacerdote Pavel Florensky decía: ¿quién es Vyacheslav Ivanov? ¿Es un escritor? No. Para él, la escritura es solo una de las formas de expresar a sí mismo. Si fuera un charlatán, sería un Steiner. Si fuera santo, sería un gran santo. Steiner era el que escribió mucho sobre la Rosa Cruz, lo Rosa Cruz y sobre la mística. Florensky dice que para ellos era muy importante la comunicación espiritual. Su intento era osado y ambiguo y quizás llegó a un fracaso, pero fue un intento. Mis amigos músicos me decían que se puede expresar a Dios a través de la música. Quizás los sacerdotes se opondrían. Y Pavel Florensky dice que solo los símbolos más altos pueden hablar de Dios y él separa lo anímico y lo espiritual. El alma es todo lo que está relacionada con las emociones y la espiritualidad es la trascendencia. Para Florensky, el espacio no es un sitio sin estructura, sino la realidad que tiene un orden interior. Y Andrei Bielý proponía esquemas, sus símbolos para el pensamiento, para la mente, para la voluntad, para la sensación, etcétera, etcétera. Andrei Bielý era un genio positivo. Y era una persona muy amena. Él daba conferencias, leía cursos en la universidad, pero a la vez él trataba de experimentar y proponía estos esquemas. Yo a veces pregunto a mis estudiantes si los chicos hacen estos experimentos con los esquemas. Y algunos dicen que sí, y sobre todo los de humanidades, los filólogos. Florensky escribe el ensayo llamado Punto en el año 1922 y él habla del significado simbólico del punto. Significado positivo como punto, como entrada en otro mundo. Y el símbolo más alto es la comunión, la Eucaristía, cuerpo y sangre de la cruz, de Cristo. Es la esencia del cristianismo. Otro nombre que quiero mencionar es Friedrich Schelling. Se puede compararlo con Vyacheslav Ivanov, la época orgánica nueva.
Y el poema que también he mencionado, llamado Infancia temprana, donde él dice que hay recuerdos como un palimpsesto, donde él dice que todos recuerdan algo que hubo antes de su nacimiento. Se cita el poema. Y en este verso se reflejan las ideas de Vladimir Solovyov, que escribió un libro sobre el sentido del amor. Y la idea del amor es una de las esenciales para la Edad de Plata. Algunos filósofos dicen que el amor siempre tiene que ser correspondido. La idea de los poetas de la Edad de Plata dice algo contrario. Uno no puede pedir un amor correspondido porque el amor se les concede para entender el universo. Para el cristianismo, uno tiene que querer a todos, a sus amigos y enemigos. Y para Solovyov, la idea de amor es la unión de lo femenino y masculino en uno. Los místicos cristianos como San Agustín o como Meister Eckhart decían que la idea del amor tiene que ver con el Padre Dios y Madre terrenal. A Vyacheslav Ivanov, cuando pierde a su mujer después de su muerte, empieza a recibir como cartas de ella. Él coge el papel y empieza a escribir y él siente que ella le dicta algo. Y en una de estas cartas ella dice que tiene que casarse con su hijastra. Luego está la metáfora de la escalera, como el ascenso por el cosmos interior. Se cita otro poema. Un poco más detalles sobre su mujer. Él es un intelectual tan complicado y encuentra a Zinoviev Aníbal divorciada, que había tenido un matrimonio previo. Cuando ella muere, de repente él escribe en el ramo de flores, en la cinta, somos dos brazos de la misma cruz. Estas palabras nos dicen mucho. Y está la idea cristiana. A Zinaida Gipius, cuando sale la novela de Zinoviev Aníbal, se ríe de ella. Hace una crítica muy irónica. Dice que es una mujer bastante inteligente e incluso sabe escribir,
pero su novela es algo que no le gusta nada. Después de la muerte, él se casa con Vera Schwarzalon, su hijastra, pero aparecen otros personajes, Margarita Sabashnikova, la mujer de Maximilian Voloshin, que deja un diario y recuerdos de sus visitas a la torre, cómo se enamora de Vyacheslav Ivanov. Ella dice que se entera de que Vyacheslav me quiere, se lo conté a Lidia y le dije que tiene que irse. Lidia no mostró ningún indicio de celos, ningún reproche. Y dice, tú al que quieres es Vyacheslav y no a él. Y dice que lo ve de una manera bastante libre. Y ellos han traspasado muchas veces estos límites y las normas éticas. Y ellos forjaron un culto del amor. Luego Sabashnikova recuerda el piso de la torre, que las habitaciones eran redondas. Describe los detalles. Dice que la habitación de Vyacheslav era de color rojo. Dice también que Lidia, la mujer, hace ella misma todo sola. No tiene asistentas, no tiene cocineras, a pesar de que cada día recibe muchas personas. Y Lidia decía a Vyacheslav y yo, a Vyacheslav y yo nos gusta ver los sueños en las caras de las personas. En nuestros tiempos muy prácticos y materiales, nos parece raro todo esto. Hago el paralelo con una Inglaterra victoriana donde había pasiones, o como en Ana Karenina, que por pasión se suicida. Es que en diferentes épocas incluso los sentimientos se expresan de diferentes maneras. Hay más hombres que mujeres en estas reuniones. La mujer más interesante es Lidia. Vuelvo a la idea de la comunidad espiritual, pero ellos van más allá. Ellos quieren unirse en el amor libre. Y todo eso termina de una manera horrible. Yo, por un lado, los admiro, les tengo compasión, pero por otro lado, yo veo que ellos cometieron un error, porque ellos en realidad lo que hicieron es sacrificarse a los textos y a las ideas que seguían. Luego Sabashnikova sigue que conoció a Berdiaev en estas reuniones.
La madre de Berdyaev era francesa. Ah, y en mi memoria se dejó esta sensación de admiración. Otro personaje es Gorodievsky, un poeta muy interesante que se parecía al dios egipcio Anubis. En aquel momento solo empezaba su trayectoria. Gorodievsky escribe una carta a Ivanov sobre Gumilev, donde critica a Gumilev, critica al formalismo en el arte ruso, que no tiene talento, que es una vulgaridad, etcétera, etcétera. Ellos discuten mucho la teoría poética y lo hacen fervorosamente, se puede decir así. No son indiferentes. Si, por ejemplo, después de escuchar mi conferencia, ustedes empezaran a escribir cartas, a discutir las ideas que he mencionado, esto es poco probable, ¿verdad? Y ellos no, ellos vivían con estas ideas. Luego aparece Ana Akhmatova, su debut. Ah, Vyacheslav Ivanov escuchó todos sus poemas y le gustó solo uno. Y, y luego Akhmatova dice que cuando leía los poemas a solas, lloraba y alababa, pero luego ante los demás criticaba. Dice, era un traidor. Pues sí, am, no se trataba de traición, más bien era articismo. Ivanov dijo que los versos de Akhmatova eran románticos, era puro romantismo. A muchos no les gusta el romanticismo. Incluso la música de Rachmaninoff y Tchaikovsky era música romántica. Lo que pasa es que el modernismo no admite romanticismo, no les gusta lo patético, no les gusta la pasión, les gusta algo mucho más escueto y quizás intelectual. Otro personaje, Fyodor Sologub, que luego escribió la novela El demonio, el pequeño demonio. Y se cita uno de los poemas de él, donde él juega con las palabras, juega fonéticamente, que las palabras no tienen mucho sentido, lo que se aparece es el juego fonético. También aparecen Remezov, Kuzmin, presentan sus obras. Remezov leyó su Nana para el oso. También Sabashnikov recuerda a Maximilian Voloshin y decían que sus poemas se percibían como poco líricos e influenciados por la tradición francesa. Luego Sabashnikova cuenta cómo se desarrollan las relaciones entre Vyacheslav Ivanov y ella. Y dice que también
caía muy bien la actitud de su mujer, que se quedaban muchas veces entre los tres, que Vyacheslav organizaba tertulias masculinas, y Lidia quería hacer lo mismo con las mujeres. A veces tenían que cambiar de nombres, disfrazarse. Lidia se llamaba Diotima y a mí me pusieron el nombre de Primavera. Así que ven que había mucha teatralidad. También vino a la tertulia la mujer de Chulkov. La tertulia no ha gustado a nadie. No hubo ninguna comunidad espiritual. Los Ivanov se van a Ginebra. Lidia se queda ahí, cae enferma, pero cuando ellos vuelven, empiezan a vivir entre los tres, llevando un ménage à trois. También los visita Maximilian Voloshin. Toman el pelo entre ellos, bromean. Había también celos por parte de Maximilian Voloshin, porque estaba enamorado de ella. Quiero decir que estas relaciones, fueran o no experimentos, eran infidelidades y los hacían sufrir de todas formas, a pesar de su filosofía. Y Voloshin escribe un poema donde expresa su ofensa, su tristeza. Se cita el poema. Pero de su tragedia, su tragedia la transforma en versos griegos. Muere la mujer de Vyacheslav Ivanov. Sabashnikova va a visitarlo, pero ve que no está solo. Vyacheslav se casa con Vera, con su hijastra. Y para terminar con estas historias, había muchas, he mencionado solo algunas, las de Sabashnikova, Voloshin, Lidia, Zinovьeva, Nival, Ivanov, pero había también otras. Ivanov pregunta a Steiner sobre Judas, el místico que lee conferencias en Berlín. Y Ivanov pregunta si Judas no entendió a Cristo. Judas pensaba que Cristo, a través de magia, tenía que eliminar a todos sus enemigos, que Judas quería para Cristo un triunfo terrenal, pero no celeste, no espiritual. Anna Minslova tradujo el libro de Steiner sobre teosofía
y su conferencia sobre Rosa Cruz, sobre la Orden Rosa Cruz. Y también ella llega a la torre con su traducción. Otra vez aparece este símbolo cruz y rosa. Vyacheslav Ivanov escribía sobre la rosa y cruz en su artículo Dos tipos del alma rusa. Yo doy un curso sobre el metamodernismo, que atrae mucho la atención porque metamodernismo lo abarca todo. Metamodernismo actual, moderno. Y les gusta también el símbolo de la flor. Y Vyacheslav dice que este jeroglífico es como una rosa que sufriendo brota de la carne viva de la cruz espiritual. Por eso esta idea no tiene que ver solo con el simbolismo ruso. La rosa del sufrimiento y la cruz espiritual. Y yo quería terminar esta conferencia con un poema, el poema de Alexander Blok. Este verso lo oí por primera vez por una profesora de la universidad y me impresionó mucho. Aquí en este poema, el personaje, el héroe lírico, tiene una amada y hay una secuencia simbólica. Se cita el poema. Y aparecen los símbolos tales como la trenza femenina, un rosal, la campanilla. Quería terminar esta presentación con este verso porque he querido mostrar que el simbolismo nos produce siempre una sensación muy profunda. Hay una frase que dice la protagonista, adiós y vuelve conmigo. Bueno, con esto voy a terminar. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor. Es decir, a mí esta idea de que fue un fenómeno de la cultura rusa, un fenómeno intelectual, mucha profundidad, poemas muy interesantes y experimento con sus propias vidas para entender lo que es el amor romántico, el amor cristiano, el amor carnal, dionisíaco, pagano. Y todo esto fue para crear los textos. Y la idea del sacrificio se volvió el sacrificio con sus propias vidas.
¿Hay preguntas? Entonces, vamos a terminar, si me lo permiten. ¿Ustedes me oyen? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por su atención y hasta luego.